Hola, buenas noches a todos. No sé si se escucha bien, Jorge. Todo perfecto. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a compartir el último webinar del año, denominado Salud Cardiovascular Femenina de la adolescencia a la maternidad y del consultorio al gimnasio. Está organizado por el Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer y el Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología. Yo soy la doctora Yamina Urrutia, soy médica cardióloga, vocal del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer, soy expresidente de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos y diplomada en enfermedad cardiovascular en la mujer. La primer charla que vamos a dar se titula Fisiología hormonal y salud cardiovascular femenina, de la menarca al puerperio. La disertante es la doctora Ayelén Rosso. Ella es médica cardióloga, diplomada en enfermedad cardiovascular en la mujer, vocal de Comité de Enfermedades Cardiovasculares de la FAC. Aye, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches casi. Muchísimas gracias a los organizadores del webinar por la invitación a disertar sobre este tema. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ahí se ve, Sí, se ve bien. se ve bien. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto en la facultad sobre la fisiología hormonal, pero en este caso vamos a hablar particularmente del corazón de la mujer, porque desde la menarca hasta la menopausia, las hormonas van a influir en lo que es nuestro metabolismo, nuestra salud cardiovascular, nuestro endotelio y también tienen implicancia en lo que es el entrenamiento y la actividad física, justamente porque hoy el webinar lo hacemos en conjunto, el Comité de la Mujer con el Comité de Ejercicio Físico. Bueno, primero vamos a hacer un repaso de los efectos de los estrógenos, que todos sabemos que son beneficiosos en la mujer cuando están, particularmente por su efecto a nivel del endotelio, aumentando la producción del óxido nítrico y de las prostaciclinas, disminuyendo lo que es la rigidez arterial, disminuyendo las moléculas de adhesión endotelial y generando todo un ambiente antiaterogénico y antitrombogénico. También tienen efectos beneficiosos a nivel del músculo esquelético, aumentando la oxidación de los ácidos grasos, aumentando la sensibilidad a la insulina. Tienen efectos a nivel del sistema nervioso autónomo, aumentando el tono parasimpático, disminuyendo la frecuencia cardíaca de reposo en la mujer y disminuyendo la variabilidad simpática. Y hay dos cuestiones a nivel del metabolismo que hacen que la mujer tenga un perfil lipídico con un HDL mayor y un LDL menor, porque aumentan el clearance de LDL. Todo eso hace también que la mujer tenga menos grasa visceral y más grasa subcutánea, que bueno, es una reserva en caso de embarazo y de lactancia. Y algo muy particular en la mujer es el tema del estrógeno, disminuyendo la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y promoviendo la secreción de los péptidos natriuréticos. Todo esto va a generar una vasodilatación, un efecto natriurético y por eso las mujeres tienden a tener una presión arterial de normal a baja. Estas dos cuestiones, quiero remarcar, si bien yo no voy a hablar de menopausia, nos sirven como para explicarles la fisiopatología a nuestras pacientes cuando nos dicen, doctora, ¿cómo puede ser si yo siempre tuve la presión arterial baja? O siempre tuve el colesterol normal? Bueno, esas situaciones se van a presentar cuando nos abandonan los estrógenos. En la menopausia, ese cambio se produce. Ahora yendo un poco a la influencia de las hormonas con respecto a la actividad física, nosotros no nos tenemos que olvidar que estamos, cuando hablamos de una mujer joven, estamos en presencia de una mujer que tiene un ciclo menstrual hormonal, y como ahí vamos a hacer un repaso de lo que pasa en las diferentes fases. Cuando están en la fase menstrual, disminuyen los estrógenos y la progesterona, la mujer va a percibir más fatiga y más, va a tener una percepción mayor de esfuerzo y un menor rendimiento físico. Si bien no hay cambios cardiovasculares significativos, la mujer se encuentra más inflamada por las prostaglandinas, con más molestias, y esto es totalmente fisiológico.
algunas mujeres los perciben más que otras. En la fase folicular, con el aumento de los estrógenos, hay mayor vasodilatación, empieza a aumentar la eficiencia metabólica, que alcanza su pico en la fase ovulatoria con una mejor termorregulación, es cuando la mujer tiene mayor rendimiento ante la actividad física, pero también es una situación, este pico hormonal, que puede exponerla al riesgo de tener alguna lesión ligamentaria, sobre todo en las deportistas de élite. Y luego en la fase lútea, con el aumento de la progesterona y el descenso de los estrógenos, es cuando aumenta la frecuencia cardíaca basal, aumenta la temperatura corporal y la mujer empieza con este ciclo nuevamente de percibir menor rendimiento y tener menor tolerancia al calor. Yo acá les dejé un metaanálisis de McNulty del año 2020, donde se evaluaron más de 1000 mujeres eumenorreicas en 73 estudios, en donde se medía la fuerza y la resistencia a lo largo del ciclo menstrual. Y si bien hay cambios en el rendimiento a lo largo del ciclo, son pequeños, son muy variables entre las mujeres y puede tener cierta relevancia, pero en las deportistas de élite, o sea, no es necesario adaptar el entrenamiento en las mujeres a lo largo del ciclo, pero sí, bueno, tener la empatía de entender que la mujer se va a sentir más incómoda durante su periodo menstrual o su fase lútea, y lo que se le puede decir a la mujer en ese caso es bueno, que escucha a su cuerpo y que lo más importante es la constancia a la hora de hacer actividad física. Yendo un poco a otra característica particular de las mujeres jóvenes, vamos a hablar del embarazo, que es una verdadera prueba de esfuerzo fisiológica, en donde van a salir a la luz los problemas metabólicos y vasculares que pueda llegar a tener esa mujer. Todas las modificaciones hemodinámicas que se producen son con el objetivo de favorecer el flujo útero-placentario. Y bueno, me gustó mucho este gráfico que salió en la Guía Europea de 2025 de Enfermedad Cardiovascular y Embarazo, en donde se ven reflejados los cambios hemodinámicos que se producen con una disminución de la resistencia vascular periférica mediada por estrógenos y óxido nítrico. Todo eso hace que haya una presión arterial más baja, que es interpretada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en respuesta hay un aumento del volumen plasmático. También hay un aumento del tono simpático en el embarazo, que hace que aumente la frecuencia cardíaca de 10 a 20 latidos por minuto. Todos estos cambios se empiezan a producir precozmente entre la quinta y la sexta semana del embarazo. Y bueno, estos cambios de poscarga disminuida y precarga aumentada terminan en un aumento del gasto cardíaco, que alcanza el punto máximo en el segundo trimestre y se mantiene en una meseta, y es del 30 al 50%, y luego antes del parto vuelve a haber un pico de aumento con reversión de todos estos cambios hemodinámicos alrededor de la sexta semana del posparto. Todos estos cambios hemodinámicos también producen cambios electrocardiográficos que son totalmente esperables, como la onda T negativa, el acortamiento del intervalo PR. También hay desviación del eje a la izquierda por el mismo útero grávido, que va a desplazar la punta del corazón. Y hay cambios ecocardiográficos también, que se ven mejor en el tercer trimestre, como aumento del volumen de la aurícula, del VI, de la masa del VI, modificación en los diámetros del BD, sin cambios en la FEI, en la fracción tanto del BI como del BD. También se puede encontrar un leve derrame pericárdico por el aumento del volumen plasmático. Todo esto con el objetivo de optimizar la perfusión útero-placentaria. Y esto, si bien yo voy a hablar de la mujer sana, es totalmente entendible que en una mujer que tiene una cardiopatía estructural, una disfunción del VI, una valvulopatía o una aortopatía, tiene una incapacidad de adaptarse a esa situación y va a tener una predisposición a tener complicaciones maternas y fetales. Hablando un poco del ejercicio a lo largo del embarazo de la mujer, como dijimos, todos estos cambios hemodinámicos que se van presentando, en el primer trimestre la mujer suele tener menor tolerancia, y no por los cambios hemodinámicos que se producen, sino por cuestiones sistémicas, por el aumento de la gonadotrofina, todos esos cambios hormonales que la hacen sentir más cansada, con náuseas, con malestar, y bueno, le provocan una menor tolerancia a la actividad física. En el segundo trimestre, la mujer es cuando tiene más energía y mejor rendimiento, y en el tercer trimestre, si bien el gasto cardíaco alcanza su punto máximo, hay una disminución del retorno venoso por compresión de la cava, hay un aumento del consumo de oxígeno que le puede provocar una disnea leve, y bueno, y hay que tener una adaptación de la intensidad y de la posición, evitar la posición supina en las embarazadas. Acá les voy a dejar
otro metaanálisis de Davenport del año 2018, en donde se analizaron más de 100 estudios con 30.000 mujeres, donde está demostrado la importancia de la actividad física en el embarazo. Se compararon mujeres sedentarias con las mujeres físicamente activas y realmente la reducción en las complicaciones, tanto hipertensivas como metabólicas, son muy notables. Esto lo dejo a colación de que la mayoría de los médicos tienen mucho temor a indicar actividad física en la embarazada, también los profesores de educación física o los kinesiólogos. Así que nosotros como cardiólogos tenemos que hacer esta intervención temprana. Si la mujer realmente no tiene ninguna contraindicación para hacer actividad física, el beneficio, bueno, está absolutamente demostrado y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología en sus últimas guías del año 2020 recomienda más de 150 minutos semanales de actividad física moderada como caminar, bicicleta o yoga prenatal. Después pasamos al puerperio, cuando todo se va recuperando, alrededor de la sexta semana, todo vuelve a la normalidad, pero la realidad es que es un momento también de vulnerabilidad, donde todavía se pueden presentar algunas complicaciones del embarazo. Recuerden que si la mujer tuvo alguna complicación, estamos entrando en el cuarto trimestre del embarazo y es muy importante que se siga controlando porque su riesgo cardiovascular quedó aumentado, pero en el caso de una mujer que no tuvo ninguna complicación, una de las cuestiones que se suelen observar es que esta es la etapa de mayor abandono de la actividad física, porque por cuestiones lógicas la mujer está al cuidado de un recién nacido, tiene menos tiempo, se siente muy fatigada y nosotros lo que tenemos que hacer es recordarle que la actividad física es una necesidad biológica y que en la medida de lo posible suba a su bebé al cochecito, lo lleve en un portabebé y haga caminatas, o sea, en la medida de lo posible que se vaya reincorporando a la actividad física, porque bueno, va a ser beneficioso también para que ella se recupere y vaya recuperando el peso previo al embarazo. Hablando de anticoncepción, no me voy a detener mucho, pero si bien nosotros no somos quienes indicamos los anticonceptivos, tenemos la oportunidad cuando tenemos a la paciente, al realizar la anamnesis, preguntarle qué tipo de anticonceptivo está usando. Muchas veces nos olvidamos de hacer esta pregunta o lo pasamos por alto, decimos anticonceptivos orales. Hay que preguntar si la paciente está usando anticonceptivos orales combinados, porque como sabemos, los que tienen estrógenos aumentan el riesgo de enfermedad tromboembólica. Si bien en mujeres sanas el riesgo es muy bajo, la mayoría de nuestras pacientes que pueden tener hipertensión, dislipemia o que sean fumadoras, su riesgo está aumentado. También tenemos que investigar si la paciente tiene migraña con aura. Y la intervención que tenemos que hacer es derivarla al ginecólogo porque sabemos que los anticonceptivos solamente con progestágenos tienen menos riesgo de tener esta enfermedad tromboembólica. Otra de las cuestiones a indagar en las mujeres es el síndrome de ovario poliquístico, que ya sabemos que está reconocido como un factor de riesgo único en las últimas guías de la SIAC de prevención primaria en enfermedad cardiovascular de la mujer, que todo empieza con un cuadro de hiperandrogenismo y ciclos anovulatorios, que continúa con la alteración metabólica de la resistencia a la insulina y un cuadro de inflamación crónica, y todo esto predispone a una dislipemia aterogénica con la rigidez arterial y un cuadro de disfunción endotelial que van a determinar que la paciente tenga un riesgo de tener enfermedad cardiovascular precoz de 2 a 3 veces. Así que esto también es un punto a indagar en las pacientes. Otro de los factores de riesgo que es reconocido como emergente es el tema del estrés. Las mujeres suelen tener niveles de estrés sostenidos en el tiempo con un aumento de cortisol y de catecolaminas, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero siempre tener presente que la actividad física es un modulador fundamental de este eje y también del estrés femenino, obviamente. Acá les voy a contar dos situaciones que me parecieron súper interesantes. Una de el sedentarismo digital, que afecta principalmente a poblaciones más jóvenes, mujeres que pueden ser estudiantes o profesionales con alta exposición a las pantallas, que tienen niveles de estrés sostenido, que les genera un sueño fragmentado y una activación continua del sistema nervioso simpático y del eje hipotálamo hipofisario adrenal, acompañado de un sedentarismo prolongado y de un bajo gasto energético. Todo esto va provocando alteraciones subclínicas que van a influir en el riesgo cardiovascular de esta mujer, que es la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, una presión arterial diurna aumentada y un cortisol basal aumentado. El otro perfil que tenemos es el de la mujer multitarea,
que suele ser una mujer que o ya tiene hijos o está a cargo de otra persona, que bueno, también tiene su profesión, que tiene la carga doméstica de su casa o que puede estar estudiando alguna carrera, que tiene una alta demanda cognitiva y esto les hace que tengan insomnio o sueño fragmentado también, que puede ser por trabajo nocturno o porque están al cuidado de una persona, un bebé o un niño pequeño. Todo eso determina que hayan niveles de cortisol más elevados, termina en una disfunción endotelial, resistencia a la insulina y fatiga crónica. Acá no nos tenemos que olvidar que el ejercicio y el sueño reparador son quienes restauran este eje del estrés, el ritmo circadiano y el tono vagal. Este gráfico me pareció súper interesante porque el síndrome metabólico que uno esperaría encontrarlo más en la mujer menopáusica cada vez se presenta en edades más tempranas, y esto es por el encuentro que tenemos entre nuestro eje hormonal fisiológico, que es protector del endotelio y del sistema nervioso autónomo, con una situación de carga alostática sostenida, que es el costo fisiológico que tenemos las mujeres por el estrés sostenido a lo largo del tiempo. Son las adaptaciones por el estrés que se producen y que bueno, nos terminan generando un cuadro de disautonomía, resistencia a la insulina y de disfunción endotelial que terminan en el cuadro de síndrome metabólico. Nuevamente, el ejercicio regular y el sueño reparador son quienes restauran esta situación. Ustedes me dirán, pero bueno, los hombres también sufren de estrés y pueden tener alteraciones del sueño, pero acá nos encontramos con que tenemos diferentes maneras de responder a la misma situación. Por ejemplo, la mujer tiene una activación más sostenida de este eje hipotálamo hipofisario adrenal. El hombre suele tener respuestas más cortas y rápidas y tener una mejor retroalimentación negativa. El cortisol nocturno en la mujer se mantiene elevado, el hombre tiene un descenso más marcado. Eso le hace tener un sueño más profundo. La mujer tiene un sueño superficial y más despertares. Ustedes imagínense que las hormonas que modulan el sueño en nosotras son los estrógenos, y por eso en la menopausia, cuando se pierde esta protección estrogénica, también se acentúa más el tema del insomnio. En cambio, en el hombre es la testosterona la que logra estabilizar el sueño REM y también el tono autonómico. Los hombres suelen tener un mayor equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, y la mujer siempre tiene un predominio mayor del sistema nervioso simpático. Entonces las manifestaciones son diferentes. La mujer va a manifestar más insomnio, fatiga, taquicardia, ansiedad, y el hombre, su estrés va más por el lado de la hipertensión y de la disfunción metabólica. Por eso a mí me parece importante, un motivo de consulta muy habitual, vienen las mujeres y nos dicen que tienen palpitaciones. Entonces nosotros podemos indagar si esas palpitaciones ya las tiene desde la mañana temprana cuando se levanta o en qué momento del día las refiere, y así nos puede estar dando la pauta de que tiene su eje hipotálamo hipofisario adrenal muy activado. Bueno, para terminar, me gustaría que nos llevemos de esta charla que la salud cardiovascular de la mujer es modulada por los cambios hormonales desde la menarca hasta la menopausia, que el embarazo es una situación que nos va a determinar precozmente si esa paciente va a tener riesgo o no, y es un punto en el que podemos intervenir, que el síndrome metabólico de la mujer es el fenotipo que surge del desequilibrio hormonal y el estrés crónico, que el ejercicio y el sueño son intervenciones fundamentales para restaurar el ritmo circadiano y este eje del estrés, que la prevención que tenemos que hacer tiene que ser continua y con perspectiva de género, y aprovechando esta oportunidad, yo que pertenezco al Comité de la Mujer, les quiero decir que básicamente tratar a nuestras pacientes con perspectiva de género no es una moda, sino que es una necesidad. Hace años que todos los modelos de evidencia se vienen haciendo sobre los hombres, y las mujeres somos el 50% de la población, y eso ha hecho que se hayan perdido muchas oportunidades de hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Así que bueno, me parece que es nuestra responsabilidad empezar a cambiar esa mirada y bueno, tener una medicina mucho más empática y humana. Y ahí les dejo las redes por si quieren seguirnos en el comité. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, excelente, Ayelén, muchas gracias. Bueno, ahora la segunda parte de este webinar va a estar a cargo de la doctora Paula Quiroga. Ella pertenece al Comité de Cardiología del Ejercicio. Ella es médica cardióloga, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar,
expresidente del Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología, directora médica del Centro de Rehabilitación Cardiopulmonar Impulso Córdoba, Argentina, y docente del primer Fellowship de Rehabilitación Cardiovascular Online. Paula. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Yamina. Bueno, ahora a continuación voy a presentar a una colega amiga en la cual compartimos mucho acá en la ciudad de Córdoba nuestra pasión por la rehabilitación cardíaca. Ella es la próxima ponente, es la doctora Jimena Martínez. Ella es cardióloga, es especialista en rehabilitación cardíaca, es expresidenta del Comité de Cardiología del Ejercicio, miembro del comité asesor, y hoy ella nos viene a hablar sobre la prescripción del ejercicio y screening cardiovascular en las distintas etapas de la vida. Así que bueno, Jimena, adelante. Te Bueno, escuchamos. Pau, muchas gracias, buenas noches a todos. Excelente tu puesta al día, Yailén, la verdad, muy clara y muy concisa. Algunos temas por ahí, en algunas partes nos vamos a pisar un poquito, pero lo cual era esperable. Y bueno, ahí voy a empezar y bueno, y muchas gracias por Ramira y bueno, y la doctora Salcedo, que acá no está, que es nuestra actual presidente, por invitarnos a participar en este webinar conjunto. Bueno, vamos a empezar por acá. Ahí está. Bueno, a mí un poquito me toca orientar dentro del mismo grupo etario, tanto por edad como por las etapas hormonales y demás de la mujer, pero hablar más enfocado al tema de ejercicio propiamente dicho. Nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto actual que tenemos hoy por hoy, y antes que nada quiero aclarar que voy a usar el término ejercicio físico y actividad física indistintamente, si bien todos sabemos que no son exactamente lo mismo, pero para evitar confusiones y demás, los vamos a usar más o menos dentro del mismo significado. Sabemos que produce los beneficios a nivel de la salud en el presente y en el futuro de todas las personas en todas las etapas de la vida. ¿Sí? Por otro lado, sabemos que, por suerte, cada día tenemos mayor participación de las mujeres en el deporte, tanto recreativo como competitivo, y en esto por ahí se puede hacer un paréntesis en que muchas veces hoy por hoy el recreativo termina siendo competitivo y queda ahí una zona gris discutible. Hay diferencias hormonales, anatómicas y fisiológicas que, como perfectamente Yelen nos describió hace un ratito, que influyen en la salud cardiovascular en estas distintas etapas, y por eso se presenta una necesidad de evaluación cardiológica específica por cada etapa, que nos lleva a hacer un análisis cardiovascular de la mujer joven que quiere hacer la actividad física para identificar una condición de riesgo en esa mujer físicamente activa, para poder brindarle las recomendaciones acerca de un ejercicio seguro y, por supuesto, de esta manera poder adaptar el ejercicio de acuerdo a esa etapa de la mujer. Antes de prescribir el ejercicio, nosotros, el punto básico es identificar quién puede ejercitarse de manera segura y quién requiere algo extra, algo adicional o una supervisación específica para la actividad que va a hacer. Y la evaluación y la prescripción siempre debe estar adaptada, por supuesto, al sexo, pero principalmente a la etapa de la vida de cada paciente, por estos 3 puntos que dijimos hace un rato. ¿Por qué? Porque la premisa principal no es restringir el ejercicio, todo lo contrario, sino detectar una patología subclínica en esta paciente. Por otro lado, teniendo en cuenta lo que mencioné hace un rato, tenemos que tener en cuenta que un poquito más del 25% de la población mundial es sedentaria. O sea que el sedentarismo es un factor de riesgo y un flagelo que impacta a nivel mundial. Y en nuestro país, más aún, lo que nos muestra la encuesta nacional de factor de riesgo publicada en octubre del 2019, que el 45% de la población es sedentaria y las mujeres el 46% son sedentarias. Y se lo atribuye en esta encuesta el principal factor a la falta de tiempo. Sabemos muy bien que eso es relativo, el famoso cuando se quiere se puede, pero atribuyen la falta de tiempo como la principal barrera para la práctica del ejercicio físico. Otros 24% razones de salud, lo cual también sabemos que en la práctica es muchísimo menor, porque si lo adaptamos, este porcentaje claramente es menor. La falta de voluntad y un porcentaje casi el 7%
considera que hace un volumen suficiente de ejercicio cuando en realidad no lo es. Teniendo esto en cuenta, esta realidad y el impacto que tiene en nuestra sociedad el sedentarismo y en la mujer puntualmente, ¿sí? También tenemos que ver, además de las barreras, es la diferencia entre la mujer y el hombre. ¿Cuáles, digamos, qué diferencias tenemos a nivel general? Tenemos diferencias culturales, tenemos diferencias sociales y tenemos diferencias biológicas. Las culturales, ¿por qué? Porque históricamente, que por suerte cada vez es menos esta diferencia, pero veíamos hasta en los recreos los chicos jugando al fútbol y las mujeres más tranquilas, más quietas, charlando y demás. Hoy por hoy, por suerte, ya en un montón de lugares, mujeres que practican fútbol y actividades físicas que antes eran netamente el hombre, hoy por hoy están totalmente incluidas las mujeres. Factores sociales, porque hace muchísimos años, por suerte, con muchos cambios beneficiosos, eh, estaba hasta mal visto que la mujer hiciera actividad física, ¿sí? Pero por sobre todo porque hay diferencias biológicas, que en gran parte ayer él lo mencionó. Pero bueno, esto es lo clave al momento de tener en cuenta la prescripción y el screening cardiovascular de la mujer frente al ejercicio. La mujer, en reglas generales, tenemos menor peso y menor talla, con una distribución totalmente distinta de la grasa. Las mujeres tienen una distribución mucho más en caderas, en muslos, en glúteos, ¿sí? E incluso existe la famosa y conocida amenorrea de la deportista de alta exigencia, justamente, digamos, por el bajo porcentaje de grasa y demás. Entonces, la distribución es totalmente distinta. El cierre de los cartílagos de crecimiento en las mujeres se dan más tempranamente y esto explicaría justamente la menor talla. Estadísticamente, en la población general, el varón es 10 centímetros más alto y pesa 13 kilos más que la mujer, ¿sí? Y el contenido tanto de masa ósea y muscular es mayor y tiene un menor contenido de grasa. A su vez, de los parámetros biomecánicos, la mujer tiene una pelvis mucho más ancha, una mayor angulación tanto del fémur, una mayor lordosis lumbar, tiene a nivel rodilla, tiene un valgo totalmente distinto, y esto puede condicionar mucho la prescripción del trabajo de carga, ¿sí? A nivel de miembros inferiores son un poco más cortos y esto tiene, digamos, el centro de gravedad de la mujer es un poco distinto y esto le da mayor estabilidad que favorece justamente a la mujer a hacer ciertas y determinadas actividades. Como dijimos, el porcentaje de la masa muscular es distinta y, digamos, la diferencia claramente está en que las fibrillas musculares de las mujeres son más delgadas, más finitas, entonces esto hace, digamos, a una menor masa muscular total, ¿sí? A nivel de las variables de fuerza y flexibilidad, también hay una diferencia, ¿sí? La mujer, en promedio en relación al hombre, tenemos menos fuerza, ¿sí? Y esto, cuando se expresa, digamos, en la función en peso corporal, esta diferencia es menor, pero existe una menor fuerza, ¿sí? Y a nivel de la ejecución, sobre todo cuando hacemos un programa de entrenamiento, los movimientos son más rápidos en el hombre que en la mujer, pero la adaptación neuromuscular es bastante similar. A nivel de flexibilidad, claramente las mujeres tenemos mayor flexibilidad que el hombre. Estamos hablando de las personas estándar, ¿no? Por supuesto. Y esto hace que, por ejemplo, en determinadas actividades como gimnasia artística, gimnasia rítmica y demás, tengan otro desempeño las mujeres, ¿sí? Y esta mayor flexibilidad muchas veces está dada justamente por estas diferencias en las distribuciones de grasa, de peso, de masa muscular y la misma estructura ósea y articular. A nivel de la resistencia aeróbica, el consumo de oxígeno a nivel valor neto es mucho mayor el del hombre que el de la mujer. Cuando hilamos un poquito más fino, ¿sí? Y ya ponemos los kilos, o sea, el peso, esta diferencia se hace mucho menor, llegando a ser hasta un 15% menos. Y cuando vamos hilando incluso más fino, a nivel de masa magra concreta, o sea, mililitro, kilogramo, minuto, puede llegar a ser solamente el 10% menos. Y esto da una menor capacidad de resistencia también. Esto está dado claramente por las mismas diferencias anatómicas. La mujer tiene un ventrículo izquierdo más pequeño, tiene un volumen minuto menor, por ende, tiene un valor menor de hemoglobina y esto explicaría todas las razones por cual la resistencia aeróbica es un poco menor. Ahora, también a nivel de la termorregulación, las mujeres
utilizamos mucho menos la sudoración como un mecanismo de termorregulación y tenemos la capacidad de hacer una redistribución mucho mayor que el hombre, tenemos una mayor tolerancia al frío, ¿sí? Esto está explicado obviamente por el mayor porcentaje de grasa, y esta redistribución incluso favorecería, y el trabajo muestran que tenemos una menor posibilidad de deshidratación que el hombre porque redistribuimos más. Todos estos parámetros son muy importantes al momento de la prescripción. A nivel del ciclo menstrual, y Ayelen habló un poquito de esto, así que yo simplemente voy a mencionar, y Ayelen dijo algo exactamente igual a lo que yo les voy a mencionar. Porque la mayoría de los trabajos, y sobre todo yo, este trabajo que traje publicado en el 2022 con un N muy grande de mujeres, mostró que no hay diferencias a nivel de los parámetros concretos de fuerza y potencia en las variaciones hormonales a lo largo del ciclo. Por supuesto, antes se creía, como mencionó Helen, que digamos, en la fase folicular y en fase ovulatoria, en estas fases, la mujer tenía un mayor rendimiento que en la fase progestacional, que es donde se prepara, donde hay mayor retención y demás. Pero todo esto en valores absolutos y parámetros puntuales, todos los trabajos nos muestran que en realidad es una diferencia a nivel de lo que es el bienestar psicológico. ¿Y qué quiero decir? Ayer no usó la palabra empatía por la sensación que tiene la mujer que está practicando el deporte. Está incómoda muchas veces. Y eso condiciona las variables en el rendimiento. Pero a nivel puntual de parámetros de potencia y de fuerza, no habría variaciones significativas a lo largo de todo el ciclo. Sí de la percepción del esfuerzo de acuerdo al momento del ciclo. Es importante saber que el uso de anticonceptivos orales no alteraría o no hay evidencia como que altere el rendimiento de la mujer deportista a lo largo del ciclo. Entonces, dicho todas estas diferencias biológicas, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer frente a una paciente que quiere, una mujer, en esta etapa, desde la pubertad hasta o durante el embarazo, puerperio y en la premenopausia, que quiere realizar actividad física, básicamente lo que tenemos que hacer es evaluarla como cualquier paciente. Nosotros evaluamos sus antecedentes, sus factores de riesgo, si tiene o no tiene síntomas cardiovasculares y en función de eso vamos a estratificarla, básicamente. Y esta estratificación es simple, nos va a dar si ese paciente tiene un bajo riesgo, tiene un riesgo intermedio, o si es una paciente de alto riesgo. Una paciente de alto riesgo, no importa la edad de la paciente, una paciente de alto riesgo, el ejercicio tiene que ser supervisado, sobre todo inicialmente y probablemente a lo largo de todo el tiempo, o sea, en el contexto de rehabilitación cardíaca. Pero si es una paciente de bajo o intermedio, es ahí donde se nos plantea qué es lo que debemos hacer para realmente evaluar a esta paciente al momento de su participación deportiva. Y básicamente podemos agarrar muchísimas guías, muchísimas recomendaciones, pero en términos generales, al momento de estratificarla, una paciente de bajo riesgo cuando tiene menos de un factor de riesgo, es moderado cuando tiene dos más, y a nivel de edad es muy variable de acuerdo a la guía. Se utilizan muchos entre 40 y 45 en el hombre, entre 45 y 55 en la mujer, y alto riesgo cuando la paciente sabemos que tiene una enfermedad cardiovascular conocida o síntomas compatibles con enfermedad cardiovascular. Por otro lado, el trabajo de Pelliza, que fue un trabajo interesantísimo, que tuvo mucho impacto a nivel de la cardiología del ejercicio, publicado en Revista Española de Cardiología en el 2021, también utiliza la intensidad como medidor en la estratificación y la prescripción del ejercicio. Si nosotros tenemos un paciente de acuerdo al riesgo, de bajo riesgo de enfermedad, que no tiene factores, ese paciente puede realizar actividad física sin restricciones aparentes, ¿sí? Ahora, si la paciente tiene un riesgo cardiovascular en este caso, y tiene un factor de riesgo o es sedentaria, a ver, ¿qué intensidad de ejercicio quiere hacer? Y esto es importante para el próximo que voy a hablar, porque cuando nosotros vamos a prescribir ejercicio, esto tiene que ser en conjunto con el paciente al que estamos prescribiendo, qué es lo que quiere hacer. Pero si la intensidad es baja o intermedia, el paciente no, según esta bibliografía, no necesitaría mayor estudio o más que el examen físico y la evaluación de la paciente, ¿sí? Ahora, diferente si es alta o muy alta, por supuesto ya la evaluación va a tener que ser más exhaustiva antes de prescribir el ejercicio. Con, obviamente, todo lo que hablamos, más el electro, si acá no hay alteraciones, no habría que pedirle, según estas recomendaciones. Si ya hay alteraciones,
vamos a hacer lo que hacemos con cualquier paciente, sea mujer o no, que quiera practicar ejercicio. Vamos a evaluarla cardiovascularmente de acuerdo a todos los protocolos que conoce. Para llevarlo a algo más local, nuestro grupo de trabajo, nuestro comité, en el año 2018, publicamos este trabajo en la revista de FAC, ¿sí? Que son las recomendaciones para la evaluación cardiovascular preparticipación deportiva. Esto está aplicado a hombres y a mujeres, y quiero aclararles, antes de desglosarlo un poquito, que siempre antes de hacer cualquier recomendación, el ítem que yo dije inicialmente, uno tiene que tratar de diagnosticar o detectar enfermedad subclínica o detección de riesgo para esta certificación, pero tratar de no restringir la actividad. Y eso lo aclaro por el gran tema de siempre qué más pedimos para detectar, ¿sí? Nosotros recomendamos en el año 2018, en la evaluación general, evaluar a nivel de los antecedentes de ese paciente, si ese paciente tenía antecedentes de muerte súbita en familiares precoces antes de los 50 años, ¿sí? O cardiopatías hereditarias o Chagas, en sus antecedentes personales, si era hipertenso, si tomaba sustancia o medicación ergogénica, si había tenido síntomas de tipo cardiovascular, palpitaciones, dolores o síncope, al examen físico, evaluar las tensiones, los pulsos, el cambio de las tensiones a nivel de cambio de decúbito, y como estudios complementarios, los recomendamos hacer un electro siempre al inicio de la actividad en pacientes mayores de 18 años o independientemente de la edad, si hace alta exigencia, que es otro ítem totalmente distinto. Hacer una ergometría en pacientes que quieran iniciar la actividad física, que sean mayores de 40 años o mayores de 30 si tienen uno o más factores de riesgo, y por supuesto en cualquier edad si el paciente hace alta exigencia. Y ecocardiograma en deportistas de alta exigencia, siempre repetirlo cada 5 años si es que el paciente sigue manteniéndolo, ¿sí? Y un poquito el grupo al que estamos hablando en este momento es lo que estamos repitiendo, digamos, que le vamos a hacer es el examen físico y de acuerdo al riesgo que seguiríamos pidiendo o no. Y en este screening, ¿por qué evaluamos en la adolescencia y en la menarca? Porque son las primeras manifestaciones de este recambio hormonal de cardiopatías genéticas y cardiopatías congénitas que pueda tener la paciente, porque estos cambios hormonales, como mencionó Ayelen, impactan a nivel del sistema cardiovascular, y por el gran flagelo que lamentablemente está tan en boga, y hemos escuchado, y sobre todo en nuestra provincia, en gente muy joven, no solo mujeres, que hacen muerte súbita. Entonces, la detección precoz, si estos pacientes tenían o no tenían síntomas previos, para eso es importante todos los registros que cada vez hay más y se están intentando hacer, para tener realmente evidencia e información certera de si realmente había síntomas previos o no, y esto se podría detectar con un buen examen físico inicialmente, ya si había síntomas previos o no, un buen examen físico y un buen interrogatorio, por supuesto. En las mujeres jóvenes y en edad fértil, el foco tiene que estar dado en la fuerza, en la coordinación y en los hábitos que el paciente sostenga la actividad. Un poco lo que hablamos a nivel de screening, historia familiar, electro de acuerdo a los factores, y las recomendaciones son las mismas a nivel de lo que es prevención y recomendación cardiovascular, y un énfasis en que el paciente adhiera y tome como un hábito de su vida la actividad física. ¿Para qué? Para que tenga los beneficios en las próximas etapas de esa mujer, que es en la menopausia y en la posmenopausia, sobre todo a nivel de mejorar esa masa muscular, ese esqueleto, esos huesos, esas articulaciones y más, hacerlos más fuertes para cuando justamente pierda esta protección. Y en embarazo, como mencionó Yaelén un poquito, obviamente es un capítulo aparte y podríamos estar hablando todo un curso, digamos, de embarazo y de ejercicio, ¿sí? Pero a términos generales, el ejercicio de moderada intensidad, siempre de la mano y en paralelo el trabajo con el obstetra, durante el embarazo, el ejercicio de intensidad moderada es beneficioso y se debe y se puede realizar. ¿Por qué? Porque genera muchísimos beneficios a nivel de mejorar la clase funcional, un bienestar materno, disminuye la posibilidad de un aumento de peso excesivo, disminuye el riesgo de enfermedades gestacionales, una diabetes gestacional, una preeclampsia, ¿sí? Es importante que la paciente embarazada reconozca que es un riesgo ser sedentaria, ¿sí? Reduce el riesgo
del bajo peso al nacer del recién nacido y va a facilitar en el posparto la recuperación de esta paciente, de esta mujer, y va a disminuir el riesgo de depresión posparto. Durante un puerperio normal, la paciente sigue teniendo beneficios, como también mencionó Ayelen, que es una etapa crítica, digamos, del abandono del ejercicio, sigue teniendo beneficios claves si realiza ejercicio, y a su vez es importante destacar que no interfiere en la lactancia, que muchas veces es una falsa creencia. También es importante destacar esto, que la importancia del ejercicio previo. La paciente que se embaraza y ya venía haciendo actividad física, por supuesto, de la mano de la aprobación de la obstetra en un embarazo normal y de bajo riesgo, puede y debe seguir realizando el ejercicio. Ahora, también un falso concepto era, no, si no venías haciendo ejercicio, no lo vas a empezar a hacer durante el ejercicio, bueno, durante el embarazo. La realidad es que esto no es cierto, y si la paciente no venía haciendo ejercicio en el embarazo, no solo que puede empezar a hacerlo, sino que debería empezar a hacerlo, pero por supuesto, ese ejercicio va a tener una progresión mucho más lenta, va a tener una intensidad mucho menor, y la progresión va a ser mucho más escalonada que en la paciente que lo venía haciendo. Y esto es fundamental. Por todos los cambios que mencionó Yelen, nosotros tenemos un mayor volumen minuto, un mayor gasto, y por ende tenemos una mayor frecuencia. Entonces la percepción del esfuerzo, cuando nosotros prescribimos el esfuerzo en el embarazo, no va a ser acorde y medible y objetivable de acuerdo a la frecuencia cardíaca, sino a la percepción del esfuerzo de la paciente, ¿sí? Entonces la frecuencia cardíaca no va a ser el parámetro que la paciente va a tener en cuenta para ver las intensidades del esfuerzo, ¿sí? Durante el embarazo y el puerperio en relación al ejercicio, la paciente debe evitar hacer ejercicios en decúbito dorsal luego del primer trimestre, ejercicios donde haya mucho cambio de decúbito, y como también mencionó Yelen, que esté mucho tiempo parada la paciente. El ejercicio se debe realizar en un lugar donde no haya mucha humedad, ¿sí? Y donde la temperatura no sea alta, evitar la alta intensidad, y esto es un tema bastante discutido y crítico, ¿sí? Y una cosa es la paciente deportista de alto rendimiento, y que es otro ítem aparte de la intensidad en el embarazo, y otro paciente, y otro ítem totalmente distinto es la mujer que realiza ejercicio físico en embarazo no competitivo y no una deportista ni de élite ni de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, en esa paciente hay que evitar la alta intensidad, por supuesto evitar ejercicios que puedan hacer que el paciente tenga alguna caída o algún traumatismo, y en pacientes que tienen enfermedades previas como diabetes o hipertensión, el ejercicio por supuesto que es beneficioso, pero tiene que ir muy de la mano con el control de la óptica, ¿sí? Por otro lado, en el puerperio propiamente dicho, en una mujer que ha tenido un embarazo normal y un parto natural, se recomienda recomenzar el ejercicio a las 4 semanas, si ha tenido una cesárea entre las 6 y las 8 semanas. Distinto es, quiero aclarar, en la mujer de alto rendimiento o que venía con intensidades altas, donde probablemente el reinicio del ejercicio es mucho antes, ¿sí? Hay contraindicaciones relativas, por supuesto, que la paciente después del parto haya quedado muy anémica, que haya tenido una diabetes no muy fácil de controlar o con una historia de un sedentarismo extremo, ¿sí? Básicamente las recomendaciones a nivel intensidad, tiempo y el tipo de ejercicio, que es un poco lo que hablamos, y son las recomendaciones generales, ¿sí? Y si bien no es el punto, solamente les pongo esta imagen de la adulta mayor, porque en realidad lo que uno quiere es que la paciente, que las mujeres tomen el ejercicio como hábito para justamente llegar a esta etapa de la vida con el máximo potencial a nivel de físico para tolerar justamente esta pérdida estrogénica y que las agarre de la mejor manera, ¿sí? En las mujeres con enfermedad cardiovascular, como dije, no importa la edad, no importa el momento hormonal o la etapa hormonal de la mujer. Si la mujer tiene una enfermedad cardiovascular establecida y diagnosticada, debe hacer un ejercicio monitorizado, individualizado y controlado, en una indicación 1A, que esa paciente tiene que hacer rehabilitación cardíaca, ¿sí? Entonces, para ir cerrando ya,
Esta imagen de este mismo trabajo de ejercicio yo creo que engloba un poquito lo que hablamos en estos 20 minutos, que es nosotros el diagnóstico que sería, bueno, la paciente quiere realizar actividad física. Bueno, esta mujer quiere realizar actividad física. Bueno, a ver, ¿qué examen físico tiene? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué le gusta hacer? ¿Tiene alguna alimentación física? ¿Tiene alguna limitación de otro tipo? ¿Le da miedo hacer algo? ¿Qué le gusta hacer? ¿Por qué quiere hacer el ejercicio? ¿Por una cuestión estética? ¿Por una cuestión de bienestar? ¿Entiende los beneficios del ejercicio? ¿Y cuál es su objetivo frente a este comienzo de ejercicio? Entonces esto nos va a permitir, por supuesto, estratificarla a la paciente y que la decisión del inicio de ejercicio y el tipo de ejercicio sea conjunta, que eso sería el tratamiento que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, para cerrar, podemos concluir que evaluar el riesgo cardiovascular en pacientes, en mujeres y en deportistas es esencial. Por supuesto que todo esto puede ser una misma persona, pero es esencial. El ejercicio es seguro y recomendable en todas las etapas de la paciente si la paciente está bien evaluada y el ejercicio físico está bien prescrito. El rol, y en esto vamos a hacer un paréntesis, el rol del cardiólogo, médico, deportólogo es clave en la prevención de eventos. Y puse cardiólogo, médico, deportólogo, porque también se puede discutir muchísimo quién hace el famoso apto para la práctica de ejercicio físico, y yo creo que eso es extremadamente discutible de acuerdo al medio, a las posibilidades y demás, y siempre teniendo en mente que lo que no queremos es restringir la práctica de ejercicio físico, porque si no lo único que estaremos haciendo es aumentando el sedentarismo y aumentando uno de los principales factores de riesgo. Adaptar el seguimiento según la etapa biológica, hormonal y el contexto clínico de cada mujer. El ejercicio debe ser prescripto, monitorizado y adaptado, igual que cualquier fármaco en una población determinada, ¿sí? Por otro lado, la prescripción óptima del ejercicio sigue siendo un gran desafío por todas estas cosas que mencionamos, porque a veces los pacientes ya vienen tomando medicaciones, tienen factores de riesgo, hay comorbilidades, hay barreras tanto médicas, del paciente o del medio, pero la prescripción propiamente del ejercicio físico en la mujer sigue casi las mismas normativas que en el hombre, salvo situaciones particulares, que esto no tiene que ver con las diferencias biológicas. Estamos hablando de la prescripción del ejercicio. Y debemos motivar en todas las edades a la mujer a llevar una vida físicamente activa para mejorar la salud global de la población general sin diferencia de sexo, de género básicamente, ¿sí? Y para cerrar, no hay medicina que iguale los beneficios del ejercicio físico, pero sí hay formas inseguras de utilizarla. Muchas gracias. Ahí estamos. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias por tu brillante exposición. Felicito también a Yelén, excelente. Algo que me gustó y que puedo unir los dos comités, ¿no? O sea, a Yelén dijo que todos los beneficios de los estrógenos sobre la salud cardiovascular y lo puedo comparar que son los mismos beneficios que nos traen el ejercicio físico. Entonces, sumamente importante, yo creo que recetar el ejercicio físico en todas las etapas de desarrollo y crecimiento de la mujer y también prepararla para la etapa de la menopausia en donde empiezan a aparecer osteoporosis y todas las enfermedades cardiovasculares. Así que bueno, a continuación voy a presentar a una gran colega, la doctora Andrea Saldívar, que es parte del panel. La doctora Andrea Saldívar es cardióloga, especialista en cardiología del deporte, medicina del deporte. Ella es la coordinadora de la área de ergometría en la Clínica Reina Fabiola de la ciudad de Córdoba y también pertenece al Comité del Estilo de Vida. Así que bueno, bienvenida Andrea. Yamina, no sé Buenas, si vas a presentar al doctor Cohen o si ya quieres empezar con alguna pregunta o algún comentario. bien. Bueno, primero felicitarlas a ambas. Excelente, excelente, la verdad que se pasaron con las dos disertaciones. Nos pasaron por todas las etapas y fueron muy pragmáticas en el detalle de todo. La verdad que yo escuchándolas a las dos y haciendo, como les digo, cardiología del deporte y viendo a mujeres en la etapa vulnerable de su vida, que es la menopausia, que me toca verlas en el consultorio día a día, por ahí me hago esta pregunta y se las traslado a ustedes, si estamos detectando en la adolescencia, en esa mujer adolescente, precozmente los factores de riesgo cardiovasculares
que después van a llevar a esta mujer en la menopausia, quizá con ese riesgo cardiovascular subestimado por haber detectado o no haber detectado esos factores de riesgo en el adolescente, y con todas estas implicancias que ustedes han mencionado, ¿no? El tema de los adolescentes, del sedentarismo que está cada vez más influenciado por las pantallas, por todo eso que lo vemos día a día como padres también. Eh, También el tabaquismo, que ahora la nueva modalidad, el vapeo, que ellos creen que también es una forma no de riesgo, y que he escuchado ya muchas mujeres adolescentes, chicas adolescentes que están incursionando en eso y que no tiene, y que creen que no tiene riesgo. Me gustaría también saber qué opinan ustedes de esto, ¿no? De esa detección del riesgo cardiovascular en estas pacientitas o adolescentes que van a ser esas mujeres de la menopausia, fuertes o no fuertes, dependiendo del impacto en su adolescencia. Y hacer hincapié también en la multidisciplinaridad de esto, como dijo Jime, por ahí el tema del médico cardiólogo, deportólogo, y hacer un equipo multidisciplinario para que cuando lleguemos a una etapa de la vida vulnerable, como es la menopausia, por ahí que tengamos esas pacientes un poco más fuertes, ¿no? No sé si englobé muchas cosas en la pregunta, pero No, la pregunta principal era si esos factores de riesgos en la adolescencia ustedes creen que están detectados precozmente. bueno, yo, Ayelen, si me permitís, voy a hacer una primera parte de respuesta, si querés te deseo, porque probablemente vos estés más en el tema. Yo voy a hablar, si bien soy cardiólogo, voy a hablar más bien de mi área, que es la actividad física. La actividad física es un factor de riesgo, o sea, ese concepto es el que tenemos que tener, básicamente. Entonces, si lo estamos detectando o no, en realidad acabamos de decir que el 45% de las mujeres son sedentarias, ¿sí? Entonces, evidentemente se está fallando en eso, en la detección de ese factor de riesgo. Probablemente Yelén, que maneja otras cosas mucho más en mujer, nos puede hablar más de a nivel perfil lipídico, metabólico, que justamente ayer hablaba con una médica de esto, digamos, de esta detección más tempranamente, mujer más joven, pero la actividad física es un gran factor y nosotros lo sabemos porque tenemos hijos de adolescentes y demás, que sabemos que muchos no practican actividad física. Por suerte, hay un cambio, vemos que está hasta de moda, por suerte, en algunos hacer actividad física, lo cual es buenísimo, ¿sí? Pero claramente yo creo que no está enfocado o nos falta, y en eso estamos fallando, y hay que hacer una autocrítica de todos, como padres, como médicos, como sociedad, de que el sedentarismo sigue siendo un factor de riesgo fundamental y sería en uno de los que más podríamos actuar justamente para que esta paciente que vos decís, André, que llega a tu consultorio en su perimenopausia o posmenopausia, llegue mucho mejor porque el ejercicio la protegió de todo esto, ¿sí? Entonces creo que es ahí donde, por lo menos en esa área, estamos fallando seguro. Tal cual. Sí, yo lo que Sí, puedo sí. agregar, no veo muchos pacientes adolescentes, pero bueno, tenemos que trabajar en conjunto con pediatría y con ginecología, que podrían ser nuestros derivantes. Y yo siempre aprovecho la oportunidad de hablar con mis pacientes mujeres para ver justamente cómo se manejan en su casa, qué tipo de alimentos les ofrecen a toda la familia, que eviten comprar ultraprocesados, porque también tenemos el tema del sobrepeso, de la obesidad, junto con el sedentarismo, que son los factores de riesgo más emergentes asociados a este tema de las pantallas y bueno, y del vapeo, obviamente, en los chicos más jóvenes. Pero bueno, yo creo que todo empieza, si uno como padre da el ejemplo, nuestros hijos van a modificar esos factores de riesgo. Es un trabajo a largo plazo, pero hay que intentarlo. Y creo, para agregarte a nivel de ejercicio, digamos, hace un par de años ya se puso, y lo cual es cierto y tiene muchísima base científica, el ejercicio de fuerza en la mujer perimenopausia para fundamental, por supuesto, para evitar la sarcopenia, para evitar la osteoporosis, más como mencionaba Pau hace un rato, por supuesto. Eh,
cada vez debemos hacer más foco también en la fuerza, en gente más jóvenes, porque, digamos, el concepto, y creo que lo mencioné muy por arriba, el tema es de por qué tiene que hacer actividad física, ¿por una cuestión estética o por una cuestión de salud cardiovascular? ¿Sí? Que creo que ese es el punto que le tenemos que meter a la mujer joven, digamos, que no es una cuestión estética, sino que tiene que hacer ejercicio de fuerza, más allá del ejercicio aeróbico más, para que sus huesos y sus músculos lleguen fuertes a esa menopausia. No actuar en la menopausia con la fuerza, sino que hay que actuar antes. Sí, 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 impecable. Excelente, Jime. No sé si está Andrés, que es el único hombre del panel. Lo voy a presentar. Él es médico cardiólogo, fellow en ultrasonido, ex vicepresidente del Comité de Enfermedades Cardiovasculares de la Mujer de FAC. Y Andrés, te damos la palabra a ver si querés hacer alguna pregunta, alguna apreciación sobre las dos charlas. Bueno, muchas gracias y las felicito a las expositoras, estuvieron las charlas muy lindas y muy completas, así que quisiera reforzar un par de conceptos que dijeron tanto Yelén como Jimena y por supuesto abrir a que ellas agreguen, ¿no? Pero una cosa muy importante que dijo Yelén es por qué existe el Comité de la Mujer y que somos parecidos pero muy diferentes. Y muy bien Jimena explicó qué diferente que es la distribución grasa corporal y también es muy diferente la distribución de los líquidos corporales, del agua corporal. Y además tiene variación intramensual, tanto la variación, tanto el líquido como la grasa corporal por las hormonas femeninas. Así que eso es lo que hace que tengamos que hablar y investigar, porque en los estudios que se hacen, tanto de drogas como de consensos, nunca superan el 30% de representación las mujeres. Y en parte es por esto, porque es mucho más difícil probar una droga, porque las mujeres tienen mucho más efectos adversos y la distribución de la droga es muy difícil de seguir por esta variación intramensual que tiene cada mujer. Entonces es re importante que nosotros tomemos conciencia de que tenemos que hablar de las diferencias de género. Ese es uno de los primeros mensajes que me parece que estaría bueno reforzar. Segundo, es por muy lejos mayor la mortalidad que provoca el sedentarismo que el hacer ejercicio. Así que tenemos todos que tratar de empujar a nuestros pacientes a que hagan actividad física. Y por muy lejos, la muerte súbita también es mucho más frecuente en el sedentario que en el deportista. Lo que pasa es que es mucho más ruidoso mediáticamente cuando pasa en un deportista. Pero nosotros no tenemos que dejar que eso nos tape la estadística real y seguir recomendando el ejercicio. Lo otro, bueno, que le preguntaría a Jimena y a Yelén es si ellas están acostumbradas o les llegan muchas más mujeres que hacen alto rendimiento o en general les llegan mujeres que quieren hacer deporte recreacional o de intensidad baja o moderada, que en mi caso puntual es mucho más alto el nivel de baja y moderada intensidad, y ni hablar en mujeres que tengan sobrepeso u obesidad, que directamente son sedentarias y uno le cuesta tratar de empujarlas a hacer un cambio de hábito. Le abro la pregunta a ambas, a Jimena y a Yelén. Bueno, en mi caso, primero, digamos, son poblaciones distintas de acuerdo a los lugares donde cada uno trabaja, digamos, lamentablemente por ahí en la parte pública, que yo también estoy, la mujer consulta ya es con múltiples factores de riesgo, no porque quiera empezar la actividad física, sino es una mujer que ya viene con varias cosas previas. Entonces vos tenés que indicarle la actividad física, no es que viene para eso, sino por ahí un poco más en la parte privada, lamentablemente está esta diferencia, que sí tenés la mujer que sí viene a consultarte porque quiere hacer actividad física, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, por ahí no la que quiere empezar a caminar o ir 2, 3 veces a la semana al gimnasio, sino por ahí el principal motivo de consulta, ¿sabes cuál es? La paciente, concretamente en relación al ejercicio, es la mujer la que hace running o que hace bici y demás, que quiere que le firmes el apto para hacer la carrerita o la cosita que necesita el permiso. Y a partir de ahí nace, bueno, ya que estamos, me hago el chequeo. Es la famosa consulta, pero digamos, no es. Y por ahí también, lamentablemente, al menos mi experiencia en Córdoba, que hemos tenido muchos casos de muerte súbita en el deportista como mejor, o chicos haciendo deporte, se genera todo esta psicosis, por decirlo de alguna manera, lo cual
digamos, no es psicosis, pero digamos de miedo, y que vienen a, bueno, ya viste, ay, estamos escuchando tanto esto que me quiero hacer el chequeo, pero no es lo que yo creo que es, ahí muestra la falta de conciencia de realmente de hacer el chequeo antes de todo esto, o sea, ¿qué voy a, digamos, la importancia que tiene conocer si sos una paciente a riesgo o no antes de hacer una actividad, ¿no? Esa es mi experiencia, no sé, Helen, vos. Sí, yo un poco lo mismo. En el centro donde yo trabajo no vienen por lo general deportistas de élite, sino mujeres justamente que quieren, que están motivadas a empezar a entrenar y que quieren hacerse un chequeo. Lo que yo noto es que las nuevas generaciones, las chicas más jovencitas, por ahí ya tienen más incorporado el tema de hacer actividad física. Y bueno, y después la población que vemos, justamente lo que yo hablé, la mujer que ya tiene hijos, tiene múltiples tareas, trabajo doméstico y el cuidado de los chicos y la realidad es que la mayoría te dice que no tiene tiempo de hacer actividad física y bueno, ahí es donde tenemos que hacer nuestro trabajo, de que aunque sea 2, 3 veces por semana, lo que pueda, pero bueno, que lo que importa es que lo inicie, que lo sostenga en el tiempo, que tenga constancia, porque los beneficios, bueno, están a la vista, obviamente, y que es una necesidad biológica. Me parece que tenemos que empezar a decir eso. El ser humano está hecho para estar en movimiento. Bueno, yo creo que ya estamos cerca ya de cerrar por el horario. La verdad que excelente la mesa. Muy lindo compartir, ¿no? Dos comités que podamos enriquecernos cada uno desde las distintas miradas, de las distintas especialidades. Así que, bueno, Yamina, te invito a que cierres esta noche. Y Bueno, bueno, agradecerles me a todos. estuve fijando si había alguna pregunta de los participantes, pero no, solamente felicitaciones para las dos doctoras. Ah, quedó, perdón, levantar la mano. Felicitaciones por las dos disertaciones. La verdad que sí, el webinar excelente, siempre compartir, siempre se aprende algo nuevo. Yo siempre digo, siempre hay algo nuevo que alguien nos puede transmitir. Y también nos sirve mucho esto cuando nos reunimos de distintos lugares de la Argentina, que todos tenemos distintas visiones, pero que a la vez nos damos cuenta que tenemos las mismas problemáticas y, y lo importante es, bueno, como conclusión, prescribir el ejercicio físico, tratar de detectar a nuestras mujeres desde edad temprana, buscar sus factores de riesgo, así como buscamos si están aptos o no para hacer actividad física, estar siempre pendientes y tratar de transmitirlo a todos nuestros colegas, porque yo creo que por ahí compartimos con en nuestros comités que por ahí no se prescribe tanto la actividad física, no se tiene tanto en cuenta a la mujer. En todas las etapas de la vida, sino que por ahí llegan tarde en la menopausia con los múltiples factores de riesgo, entonces, bueno, tratar de llegar antes. La verdad que muchas gracias a todos por estar presentes. No sé si alguien más quiere decir algo más, si no, damos por finalizado el webinar. Bueno, muchas gracias también a Gracias. quienes nos están acompañando un 4 de diciembre en este último evento de ambos comités con el calor que hace. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado y bueno, a los disertantes también por las dos disertantes por las hermosas presentaciones. Así que bueno, buenas Chicas, noches. Sí. disculpen, acá acabo de leer una pregunta y dice, Ah. buenas noches, excelentes ponencias. Saludos desde Venezuela. En caso de amenaza de aborto en primer trimestre, ¿cuándo se recomienda empezar el ejercicio? A ver si las chicas nos pueden ayudar con Yo algo creo que de... en primer lugar eso es territorio de la obstetra, ¿sí? O Ajá. sea, eso ante todo. O sea, sin el ok de la obstetra, yo particularmente no le prescribiría absolutamente nada, ¿sí? Entonces, una vez que la obstetra ya le da el ok para hacer ejercicio, bueno, es igual que cualquier otra paciente, pero tenés que tener el ok de que la paciente ya no tiene ese riesgo de amenaza de aborto. No sé si coinciden conmigo, pero esto es 100% territorio de la obstetra. Una premisa que nosotros tenemos desde el comité, desde la rehabilitación, cuando nosotros prescribimos ejercicio físico, lo primero tenemos que brindarle seguridad al paciente. Entonces, si esta paciente está con una amenaza, la indicación es reposo, hay que priorizar la seguridad de ella y del feto, ¿no? Y ya habrá tiempo, hay tiempos, momentos que la contraindicación del ejercicio tiene un periodo, ¿no?
Y bueno, como dice Jimena, que si el obstetra lo restringe, hay que respetarlo. Ya habrá tiempo después para hacer ejercicio. Muy bien. Bueno, entonces creo que hemos respondido la pregunta que vimos a último momento. Muchas gracias a todos y bueno, nos veremos el próximo año, calculo, por más webinar juntos. Muy Bueno, un bien. gusto. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas Muchas Adiós. gracias. gracias. Adiós. Adiós.